con el propio texto, con los propios enunciados, se pueden deducir. En cambio, en la otra, si no tengo el enunciado, si no sé nada del contexto, no la puedo deducir. ¿Se entiende la diferencia? Si yo digo, por ejemplo, a ver, no sé, estoy en una oficina o algo así, y digo, alcanzame el clase B. Uy, no sé dónde lo archivaron. Bueno, ese clase B, que es una ambigüedad total, yo en esta conversación es parecida a la del combustible. Me doy cuenta que hay una oficina, que se trata de una clasificación, que había que archivarlo con esa clase B. O sea, no necesito muchos más datos del contexto para más o menos inferir esa implicatura. En otros casos no tengo ningún dato. Todos los datos me los tiene que dar la situación comunicacional. Un ejemplo de cada una que me puedan dar. Martina, no sé si vas a decir algo o se te abrió por casualidad el... No, yo quería saber si había interpretado bien que las no, o sea, porque a partir de leer el texto yo entendí que las no convencionales y las conversacionales eran lo mismo. Muy bien. Porque, ok, Sí. quería saber si eso estaba bien o si estaba... Claro, convencionales es como esto que estamos diciendo ahora, como el No, sí, sí. combustible, como la clase B. O sea, hay como una cierta convención que hace que, aunque yo no conozca mucho más del contexto, pueda inferir, pueda implícitamente deducir de qué se está hablando. Sí, cerramos. En cambio, en las conversacionales, realmente si no tengo datos extralingüísticos de la situación, no lo puedo deducir. Por eso es convencionales o no conversacionales, o sea, es por convención del código que yo tengo datos para deducirlo. A eso se refiere con convención. ¿Se acuerdan que el código era una convención social? Cuando allá lejos y hace tiempo hablábamos de Saussure. Bueno, se refiere a eso lo convencional. Convencional es no conversacional, o sea, es no de contexto, es eso, una convención, digamos, una convención del código. Profe, por ejemplo, en una conversación hay dos personas, no sé, hablando de una remera y A dice, qué linda, y B dice, sí, pero es cara. O sea, ahí si no sabes de qué están hablando, no entendés a qué se Nada, refieren, puede ser digamos. cualquier cosa, puede ser una lechuga, ¿no? Digo, Un tomate, estamos sí. hablando, claro, de cualquier cosa. Ese sería, Esa, está ok. muy bien el ejemplo. Ahí, ¿qué sería? Una Eh, implicatura no, conversacional o no conversacional. no, y que sería conver, digamos, no, que sería no convencional. No convencional o conversacional. Conversacional, exacto. Son muy parecidas y... Claro, lo que pasa es que confunde el conver, por eso cuando la compañera planteaba antes, Antonella, yo le decía, ojo, si estás preguntando por lo convencional o conversacional. Pueden igual elegir una de las dos y entenderlo desde ahí, digamos. Listo, perfecto. Conversación es justamente situación concreta. O sea que no depende de la convención, no convencional, sino coyuntural, contextual. Esa es la conversación. No es convencional la conversación. Es muy cara, como vos misma planteás, Martina, es muy cara, puede ser de cualquier cosa.
Mientras sea femenino, en este caso, es el único dato que te da la convención social, que es el código. Pero lo demás te tengo que decir. ¿Cómo puede aparecer esto en el parcial? Nosotras le podemos poner una frase, cualquiera, por ejemplo esta, que planteó Martina recién. Qué linda que está, sí, pero es muy cara. Y les ponemos eso solo. Entonces ustedes se fijan, si por el código lo pueden deducir, será una implicatura convencional o no conversacional. No necesito la conversación. Sí, como en este caso te faltan datos para saber de qué va, es conversacional. A ver, ya dijiste la terna, le preguntó Diego a Ronaldo, que no pareció entenderlo y le sonrió. El 10 lo entendió como un sí y se mandó a abrir el sobre. ¿Cómo pesa? Tiró Maradona mientras empezaba a despejar la duda y ahí saltó el brasilero. Espero que vemos un video antes, le dijo para frenarlo. ¿Y esto en función de qué, o como ejemplo de cuál de las dos lo estás planteando? No, la verdad que no, porque acá te está diciendo Ronaldo, Maradona, por tanto sabes que la terna es... Acá te está dando datos, el mismo código, de hecho es un relato ficcionalizado, ¿no? El mismo relato te está dando datos que te permiten inferir de qué es la terna. En cambio, si yo digo, entraste en la terna, este año no. Yo no sé quién habla y sobre qué terna están hablando. Pero tenés los datos, y los datos te los da el mismo texto. El tema es qué está explícito en el texto y qué no. Si solo fuera sin decirte que es Diego, Ronaldo, o sea, ya dijiste la terna, cómo pesa, esperá que vemos un video antes, todo eso, sin decir quiénes hablan, sería conversacional. Pero en este relato están diciendo quiénes hablan, así que dejó de ser conversacional. La misma convención del código te está diciendo. Y una cosa es conocer el contexto, competencias culturales, y otra cosa es la conversación concreta, esto de la remera que planteaba Martín. ¿Quedó entonces claro, Antonella, que habías empezado con la pregunta? Sí, sí, profe, ahora sí. Bárbaro. Gracias. Muy bien en preguntarlo si no quedaba claro, porque es parte de lo que va a ir, por supuesto, en el... Y también van a ir los subtipos que plantea Sechetto, ¿sí? Que ahí figuran, esa página que comentaba Antonella, así que léanlo si no lo leyeron, ¿sí? El parcial, creo que lo habíamos dicho, va a tener 10 preguntas, algunas son de aplicación concreta. Por ejemplo, yo te puedo poner una frase y decirte qué figura del mito aparece aquí, o qué figura de la imagen o del texto aparece aquí, cambiala por tal otra. Eso claramente, digamos, esas son las preguntas del 1 al 4, digamos, el que no sabe hacer eso directamente no aprueba, ¿no? Que promocionar y todo eso, ¿sí? Después hay otro tipo de preguntas que van a ser más de lecturas de los textos, por ejemplo estas que estamos viendo acá, qué es sostensión, inferencia, cosas que estaban en los videos, en los textos, qué es la retórica, cuestiones así, o verdadero o falso, relacionar un concepto con otro, qué relación tiene, por ejemplo, no sé, la antítesis o el oxímoron con el dinismo, que son de dos textos distintos, pero que podrían relacionarse, y bueno, que esas son preguntas más, eso, de interpretación, de no solo sabe más o menos, sino que lo sabe aplicar, lo sabe relacionar y demás. Que esas serían como las preguntas entre el 4 y el 7,
¿sí? Leyó, sabe relacionar, entiende de qué habla. Y después están las preguntas entre el 7 y 10, que son preguntas más, digamos, exigentes. O armá vos una, no sé, una implicatura no conversacional, por ejemplo, o una X cosa, o preguntas de relación más de textos, bueno, de ver realmente si hay sofisticación en lo que entendieron. ¿Qué es lo de menos, digamos, esas? Porque lo importante es hacer para llegar al 7, digamos. Las otras, bueno, bárbaro, es un lujo, es un detalle, buenísimo. De eso se trata el parcial. Todo va a ser aplicado, así que lo que no entiendan y no puedan hacer, vuelvan a los ejercicios a hacer ejercicios, digamos. Y entra, eso sí ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo que entraba. Desde figuras retóricas en adelante, todo lo que vimos. O sea, entra proxémica y temporémica. Temporémica fue un tema que no vimos, que lo tenían que leer para hoy. No sé si alguien tiene dudas sobre eso. Es muy simple, pero hay que leerlo. ¿Alguien tiene dudas sobre ese tema? Profe, yo particularmente sobre ese tema no, pero me quedó, tengo un problema con las máximas de Gris. Bueno, ay, perdón, no sé si Sí, se pronuncia. Grice, Grice. perdón. No pasa nada. Porque yo en el texto no estaban explícito, digamos, como máximas, entonces fui a Google para ver. Los principios de cooperación están en el texto. Claro. Pero son como diferentes nombres, digamos, o sea, sí. se refiere más o menos a lo mismo, pero ponele, en el texto hay 5 y en Google, en varias Hay fuentes, 4. hay 4. Sí. Entonces, me gustaría saber por cuál me guío más y hay una que me cuesta entender la diferencia. Bueno, lo primero que te contesto es por el texto nuestro, ¿sí? Ok. Sí, y dentro de la bibliografía de la cátedra, mi recomendación al menos es que vayan por el texto de Grice, que es el de Principios de Cooperación, porque esto también está dentro del capítulo de Sechetto que tenían que leer para hoy, pero utiliza distintos términos para referirse a lo mismo, así que para ordenar, mejor ir por los Principios de Cooperación de Grice. Sí, igual lo importante es entenderlo, ¿sí? Hay un principio que tiene que ver con la cantidad y es no decir más ni menos información, o sea, sí, eso, bueno, información, digamos, que la que se refiere en ese momento. Yo siempre doy este ejemplo. Si ustedes me preguntan, no sé, ¿cómo llego hasta, que yo estoy acá, el camino de cintura? Y entonces yo tendría que decir, bueno, mirá, tenés que ir derecho 6 cuadras, te vas a topar con un paredón o una calle que no continúa, doblás a la derecha 1 cuadra y ahí retomás. Bueno, eso es una cantidad justa de información. Si yo te dijera simplemente, es hacia la derecha, nada más, sin darte ninguna otra información, vulnero la cantidad. ¿Por qué? Porque te doy mucha menos información que la necesaria. Menos. Pero también vulnero la cantidad si te doy una cantidad de detalles tontos o innecesarios. Por ejemplo, si yo te dijera, bueno, mira, vas a ir hasta la esquina, vas a ver 2 casas, una es amarilla y la otra es roja, y entonces seguís derecho. Bueno, si es seguís derecho, que una casa sea amarilla y la otra roja, no es una información relevante. Distinto es, mira, vas a ver, no sé, una estación de servicio en la esquina y ahí doblás, o vas a ver una casa roja muy grande, o un almacén, o un chino, lo que sea, y ahí doblás, bueno, ahí se vuelve significativo que menciones qué había en la esquina. Pero si no se vuelve significativo, son informaciones de más que también vulneran el principio de cooperación.
porque son información, y eso ténganlo en cuenta también para el parcial, digamos, cuando hacen una respuesta recontra amplia, pero no dicen nada, están vulnerando las máximas de cooperación con nosotros, pues nos obligan a leer 3 párrafos y en el fondo poner era tautología, punto, o era guetepardismo, ya estaba, digamos, ¿no? ¿Se entiende esto de la cantidad? Se puede vulnerar o porque me falta información y no me alcanza. Claro, es como irse por las ramas, perfecto. Es mucha más información que la que necesito y es información absolutamente irrelevante. Que tuvo, no sé, ¿cómo le fue en el parto a Juanita? Ay, mirá, empezaron a las 8 de la noche y fueron y no sabés, les recostó llegar al hospital porque no sé qué, no sé cuánto. No es relevante. Por ahí sí se vuelve relevante decir, mirá, por suerte fue parto natural, lo tuvo a las 8 de la noche, fue un varón, una nena, quien sea. ¿Entendés? Entonces, hay alguna información que está bueno dar y otra que, o porque la omitís o porque exagerás, vulnera la máxima de cooperación. Esta que menciona también Martín, esto de irse por las ramas, se relaciona con con otro de los principios que expone Grice. No sé si alguien que lo leyó se le ocurre con cuál está relacionado, esto de irse por las ramas. Puede ser, en verdad yo tengo justo esa duda, porque hay una que es máxima de forma o manera, que es que una de las cosas es sé breve, digamos, que se pueda aportar mucha información de calidad en pocas palabras. Sí, Y después, evitar la ambigüedad, ser breve, eso, sí. conciso. Y después está la máxima de relación, que es como aportar información útil para ese momento específico, ¿no? Claro, decir cosas que son pertinentes a la conversación. A una cosa es relación. Eso está relacionado claro, más con irse por las ramas. Cuando uno se va por las ramas, generalmente empieza a agregar datos que nada tienen que ver con lo que tiene que responder. Supongamos que la persona te pide la indicación para ir a tal lugar, y aparte de mencionar la casa amarilla, la casa roja, empiezo con que en la casa roja vivía una señora hace muchísimos años que tenía un perro, y bueno, arranco a contar algo que no tiene nada que ver con la indicación, pero lo agrego. Bueno, eso es ser poco pertinente y está relacionado con vulnerar esta máxima de relación. Profe, en el texto aparece como la relevancia, ¿puede ser? relevancia, pertinencia, ahí es donde, como decía Vero, cambian, Cambian los nombres. modos, pero a nosotros lo que nos interesa, sí tendríamos que hacer en algún momento un apuntecito unificando esas cosas. Sí, sí, No, yo por eso les digo que vayan por el texto de Principio de Cooperación y las violaciones antagónicas de Ricardo Scavi Zamora. Lo tienen. Sí, Javi Zamora es como que se ajusta más a lo que decía Grice, digamos. ¿Ese texto dónde está? Porque yo no lo encuentro. A ver, lo chequeo. Perdón, pero... no está. Sí, no, relevancia ahí no, porque es pertinente decir las calles. Ahí es donde se vulnera, Celeste, la máxima de cantidad. O sea, hay una cantidad de información que no, que es como un nivel de detalle. Sí, la de relevancia no. Hay algo en esto de sí, pero no sé exacto, pero te estoy diciendo una información y estoy dudando sobre la misma información que te doy. ¿Esa con qué máxima es? La de calidad. Claridad. Ahora voy a pasar el link, chicos. Muy bien. ¿Cuál es la máxima de calidad? La que no hay que mentir, digamos. O sea, La no que de... tenés que ser confiable en todos los sentidos, ¿no?
Claro, ahí sí sería irrelevante la señora, el perro y demás. Ahora, decirte una casa amarilla, hasta una casa amarilla y una casa roja, lo que hay es una vulneración de la cantidad. Son detalles que están de más, mayores a los necesarios. Distinto es, me voy por las ramas, que es de relevancia o de pertinencia, ¿sí? Depende, relevancia, pertinencia y demás. Claridad, ay, me fui. Ahí está, a tu texto me fui. Sí, Sí. lo mandé porque no sé si no está visible en miel, pero efectivamente no está. Así que ahora lo voy a dejar en miel también. Pero aparte lo paso por acá. Sí, es cierto que ese texto es el más claro, digamos, es más claro. En ese caso, Para mí sí. en general Secheto es claro, pero la verdad que en esta parte pragmática es esta mejor, digamos. Bueno, entonces estábamos en la máxima de claridad y decíamos que eso tiene que ver con... Profe, yo en el ejemplo que dio, en el ejemplo que decía, no sé, no sabría decirte sí, pero no, yo había dicho claridad porque dice que, o sea, aplicar la claridad se trata de evitar frases imprecisas. Muy Siento que bien. tiene que ver con la calidad. Totalmente. No estoy seguro, o sea, si yo te pongo dudas sobre una información que te estoy dando, si ustedes nos preguntan, bueno, profe, el parcial, ¿cuántas preguntas va a tener? Y yo en lugar de decirte, mira, son 10 y son de este estilo y de este estilo, te empiezo a decir, bueno, no sabemos, puede ser, a veces tomamos así, a veces tomamos asá. Bueno, no te dejé ningún tipo de claridad respecto a lo que vos me preguntaste, ¿no? Y eso también, fácil de decir, fácil de interpretar. A veces yo por ejemplo tengo un compañero en otra institución, en otro rol, que habla como sofisticadamente. Y a veces peca de falta de claridad porque utiliza un vocabulario que la gente en general le cuesta seguirlo. Es un gusto, o sea, en términos retóricos es un gusto hablar con él, pero en términos de claridad a veces se pierde. Entonces, otra vez, lo mismo que la calidad, o por poco o por mucho, podemos eh, transgredir, digamos, ese principio, podemos vulnerarlo, ¿no? Y una cosa muy importante es que el principio se cumple o se vulnera. Digamos, si hay un principio que es cooperación, se cumple el principio cuando hay claridad, no se cumple cuando no hay claridad, ¿no? Porque si no, a veces lo ponen al revés. Ah, acá se cumple el principio. No, no, acá se está vulnerando, se está transgrediendo ese principio. ¿Qué otro principio nos falta? Ya vimos relevancia o pertinencia, claridad, cantidad, ¿qué más? El de oportunidad. Oportunidad, a ver, ¿qué era la oportunidad? Es hacer una intervención en el momento adecuado o correcto. Siento que tiene que ver mucho con el timing, relacionando también con la temporémica. Muy bien. Si nosotros ahora terminamos de ver todas las máximas de qué sé yo y volvemos a repasar otra cosa, y alguien dentro de 15 minutos dice, profe, a mí no me quedaron claras las máximas de cooperación, ¿viste? Todo si estuviste sintonizando otro canal, los últimos 20 minutos estuvimos hablando, porque hubo un momento, nadie lo preguntó, lo que sea. Entonces, oportunidad tiene que ver con eso de los tiempos, aunque la pregunta sea relevante, sea pertinente, sea clara,
digamos, cumpla con todas las demás, no se va, no le falte información ni le sobre, pero no es el momento oportuno. Por eso son cuestiones de pragmática, porque ¿cómo las puedo leer? Y en cada situación concreta. Profe, Eh. una Sí, sí. pregunta con un ejemplo, no sé si estará bien, pero si alguien no está siendo claro, puede ser, digamos, más allá porque recuerde o no recuerde que en tal calle había que, por ejemplo, doblar para llegar a tal destino, ya sea que lo pueda hacer adrede, por ejemplo, que alguien le pregunta a otra persona, ¿y vos sabés cómo salió el partido? Y dice, bueno, yo creo que dice, un equipo ganó 1-0. O puede ser que haya perdido, o puede ser que haya empatado, y entonces empieza a no definir una respuesta, así como ya sea que lo haga adrede o también está vulnerando el principio de claridad, puede ser. De claridad, muy bien. Justo Sí, te iba a como preguntar hacía eso. ¿Qué Jorge principio Suspenso, se ¿viste? vulnera? Es falta de claridad. Ah, ok. Gracias, profe. Algo más de los principios de cooperación. ¿Cómo pueden aparecer en el parcial los principios de cooperación? De dos maneras. O darles nosotras una situación concreta y decirles, para esta situación, armá un ejemplo que vulnere tal principio. O darles una situación donde se vulnere un principio y preguntar cuál está vulnerado o cuál es o cómo se dan los principios de cooperación en esta situación. Así que nuevamente véanlo en casos concretos. Tienen en el blog algunos ejercicios, hay en los textos otros ejemplos. En términos pragmáticos, nosotras, Vero, no nos vamos a juntar acá en el Teams No, el martes que viene a las 8:30, les vamos a mandar por mail el parcial. sí. A quien, digamos, No va a hacer falta que nos conectemos acá. no hace falta que nos Lo que conectemos. sí aclaramos es que el parcial no va a tener mucho tiempo de extensión, porque como van a hacer preguntas, y nosotras obviamente sabemos que ustedes están todos en comunicación entre ustedes, va a haber poco tiempo para responderlas, para lo que cada uno se tiene que concentrar en su examen y no tanto en la interacción entre ustedes durante el examen. Eso tenganlo en cuenta. Sí, tampoco van a tener como todo el tiempo para revisar todos los textos. O sea, por ahí si ustedes ya tienen, bueno, nosotras sabemos que ustedes van a tener seguramente, no sé, escritos todas las figuras en un resumen, ¿sí? Aunque sea en un cuadrito y que las figuras las tienen, digamos, no es como en un examen cuando era presencial, que la memoria era parte del examen, ¿no? En el sentido de, bueno, yo te preguntaba, por ejemplo, ¿qué es gatopardismo? Entonces vos, si lo habías estudiado, lo escribías, y si no, no. Eso no lo vamos a preguntar porque sabemos que ustedes tienen resúmenes, textos, todo, y si yo te pregunto qué es esto, van a mi apunte, lo ven, lo copian y ya está. Entonces, por eso la mayoría de las preguntas van a ser de aplicación, porque yo lo puedo tener escrito en un cuadrito y no tener idea de cómo aplicarlo, ¿sí? Así que tengan en cuenta esas dos cosas. El tiempo, igual en el formulario van a poder subir y bajar, o sea, pueden continuar y después suben y completan la 2 que te quedó incompleta. Pero en algún momento, que va a ser que yo a la media hora, a los 40 minutos, vamos a medir con la profe a ver cuánto tiempo les llevaría, y en el mismo formulario, en el encabezado, va a decir recibimos respuestas hasta tal momento. Y lo mandan a prácticas, ¿no? De miel o a... No, Depende si es reenvían el un formulario y formulario o no. claro, nosotras lo vemos en el Drive, así que no hay problema.
mandan el formulario, que ponen enviar y mandan el formulario antes de la hora que decimos. A la hora que decimos se cierra el formulario y no se reciben más respuestas. ¿Alguna otra duda de los textos de hoy o de lo anterior que se hayan quedado repasando y que no? Con respecto a interlocuciones, me parece que había quedado bastante claro, ¿no? Porque lo vimos en extenso la clase pasada. ¿Cómo pueden ir interlocuciones? Bueno, yo te pongo una frase y te digo qué tipo de interlocución aparece acá. Y ustedes, por ejemplo, ponen, no sé, nosotros exclusivo por tal y tal cosa. Bueno, pasalo a interlocución espejada. O qué tipo de, o ante esta situación, arma una generalización por pluralización. Y hay que ver cómo la arman, ¿no? Ese tipo de cosas son como vamos a tomar el examen. Profe, a partir de lo que vos dijiste recién, cuando vos preguntás qué interlocución podés ver acá, ahí Sí. entra todo el uso de nosotros, lo espejada, la impersonal y la directa. Sí, Todo ese combo. las generalizaciones en general, que puede ser impersonal por pluralización o entelequia, los usos en nosotros, la directa y la espejada. Ahí, o sea, es qué tipo de interlocución y vos la reconocés. Perfecto. Yo tengo una duda bastante vieja que cuando fui repasando un poco, que es con el tema de la vacuna de las figuras retóricas. Sí, De, del mito. no, o sea, es una pregunta fácil. Básicamente, puede ser que además de esto bueno, decir, de evitar un mal mayor y todo eso, también puede ser un ejemplo que, no sé, se diga la violencia en el fútbol existe y no, como que no se dice que es como un problema general. Eso también entra en la vacuna, eso de hacer referencia a un problema específico cuando es algo más Sí, general. pero si está explícito el todo y la parte, digamos. Si no, no. En todas las figuras del mito, ustedes lo que tienen que saber es que la retórica es el significante, digamos. Entonces, tiene que estar explícito. Yo te tengo que decir las dos cosas. Te tengo que decir, bueno, no, la violencia en el fútbol no es más que una consecuencia de la violencia general. Si yo no te digo todo, si solo te digo, bueno, la violencia en el fútbol hay que resolverla, y vos sos la que deducís, che, acá se está tapando una supuesta falta, es tu interpretación, no es una figura. Lo mismo Todas que las hacía con el figuras, gatopardismo, ¿se acuerdan? Si no me aparece como un gran cambio, no. en el caso de estas figuras, ustedes lo que tienen que analizar es lo textual, lo sintagmático. Si hay intención de la persona que está hablando de hacer una vacuna, por ejemplo, en el ejemplo que vos traes, Martina, ustedes no tienen que analizar la intención o si realmente cambió o no cambió, porque con el gatopardismo se presta mucho confusión en esto de la intención del que lo está diciendo. Tienen que analizar lo textual, ¿está o no está? Porque ahí es donde justamente se ve la figura retórica del mito. Si no, quedamos como analizando las intenciones o el contexto, no es suficiente para identificar un mito. Claro, no puede surgir el mito de mi interpretación, eso que está diciendo la profe, del contexto, o sea, el mito está explícito, lo mismo que la figura retórica de la imagen, o sea, la retórica siempre está explícita, la metáfora está,
puedo no entenderla, pero me doy cuenta que ahí no hay unos ojitos, sino otra forma. ¿Se acuerdan en el meme que decíamos? Después puedo entenderla o no entenderla, pero está. Sería como en lo que veíamos recién, convencional, ¿no? O sea, es parte del código, no es parte del contexto. Si yo tengo que reponer cómo lo entiendo, esto que vos decís, Martina, bueno, se habla de eso y en realidad se está ocultando otra cosa, bueno, ya es mi interpretación, ya no es más figura del mito. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. Muchísimas gracias. No, está bien, no, lo importante es que se entienda, me parece buena la pregunta. Y la otra es que no siempre es un mal menor, a veces es algo bueno, como esto que alguna vez dijimos. Bueno, te fue infiel, pero vino y te dijo la verdad. Decir la verdad no es un mal menor, es algo positivo, digamos. Pero eso positivo Tapa lo más, lo tapa más lo negativo. malo, se vincula con lo malo. Siempre está esto de lo menor, lo mayor. Y las dos cosas tienen que estar explícitas en el texto, digamos, en la frase, en lo que se dice, en el enunciado. Profe, Sí. que sí, a mí me pasa eso también con las figuras retóricas, pero digo, cuando me cuesta identificar uno, digo, para no olvidarme, siempre trato de pensar en la intención, digamos. Si hay si No. hay una intención, digamos, que no sea yo el que le agregue un sentido que no hay, sino que lo piense, si hay algo que está explícito. Por ejemplo, yo el otro día estaba yendo por la calle y había un afiche de una campaña de vacunación y no me acuerdo tal cual lo que decía, pero creo que algo así decía. Para que volvamos a hacer, nos vacunamos para que volvamos a estar en lo mejor, no me acuerdo bien cómo decía. Y ahí yo pensé por el lado del gatopardismo, no sé si podrá ser o es una intención que yo le estoy dando. Yo no sé exactamente qué decía la frase porque no lo estás pudiendo transmitir porque no la recordás. Pero ten en cuenta que justamente en figuras retóricas del mito, lo más importante es lo que dice. Claro. Porque es ahí donde vos podés decir si esa frase está expresada de manera tal que remite a un mito y hay un valor social detrás. Si hay una frase que puede remitir a un cambio de que cuando estemos vacunados vamos a estar mejor, no necesariamente va a haber un mito porque se mencione un cambio. Claro, a Y lo veces más son importante cambios ahí es que vos reales. registres lo textual, porque es lo que tenés que analizar. Justamente es lo opuesto a esto que vimos hoy de implicaturas. En el mito no hay nada implícito, está todo en la frase, como dice la profe, en el sintagma. En cambio, las implicaturas, por algo lo estamos viendo en lo pragmática. Por ejemplo, un posible verdadero o falso, que ya lo estoy diciendo y me obstruyo que esté, ¿no? Pero bueno. Las figuras del mito son parte de la sintáctica, las implicaturas son parte de la pragmática. ¿Eso es verdadero o falso? Yo les puedo preguntar eso y ustedes tienen que decir, es verdadero, precisamente por lo que estamos diciendo ahora. Porque las figuras del mito son siempre sintácticas, están siempre explícitas, por eso cuando no te acordás una parte es difícil ver si había o no una figura del mito. Implicatura es lo que yo repongo, lo que yo interpreto. Queda implícito en el mensaje. Deduzco la intención, diría Martín. O Ignacio, nunca sé, porque es Ignacio Martín, Martín Ignacio. Martín, sí. Gracias, profe. Pero bueno, ¿sí? Deduzco la intención. Eso es implicatura. Si yo deduzco, quiere decir, o sea, ustedes dicen deduzco, que decíamos en la pragmática, en realidad es incorrecto, ¿no? Infiero, ¿no? Infiero la intención. Sí.
¿Alguien habló? Creo que no. Eso es pragmática, inferir, tener huellas, adjudicar intención. ¿Cómo se llamaba adjudicar intención? Inferencia. ¿Y qué era lo opuesto a la inferencia? ¿Cómo se llamaba? Cuando yo soy quien enuncia y declaro la intención que tengo. Y te explico la intención que tengo. Por ejemplo, Puede ser. nosotros... Dale. Ay, perdón, profe, iba a decir explicatura, pero no sé si está bien. Sí, un tipo es la explicatura, pero hay hay una operación que se dice ahí, que está en el video, que es lo opuesto a la inferencia y estaba como una especie de sube y baja, cuando una sube la otra baja. Hace falta lectura, chicos, para la próxima, ¿eh? Se llama ostensión, ¿sí? Ostentar. ¿Qué es ostentar? Mostrar. ¿Sí? Si yo tengo dinero y lo muestro, hago ostensión de mi riqueza, supongamos. O de mi conocimiento, de mi X, de mi sex appeal, lo que sea. Ostensión es mostrar. En el caso de la pragmática, lo que se muestra es la intención comunicacional. Lo opuesto es lo que se infiere, es la inferencia. ¿Qué es lo que trae Martín? Bueno, yo me doy cuenta que la intención que tenía fulanito, sí, pero no te lo está diciendo. La estás deduciendo vos. O sea, estás haciendo una inferencia. Por tanto, hay implicaturas. En cambio, como bien dijo Magalí, en la ostensión hay explicaturas u otras cosas. De algún modo muestro mi intención. Profe, perdón, cuanto mayor, creo que en el video usted mencionaba, cuanto mayor era la ostensión, digamos, menor inferencia puede haber y Claro, viceversa. claro, porque si yo te estoy diciendo todo, y vos no podés deducir, vos no podés inferir intenciones que yo no tengo, porque yo te estoy mostrando todas las intenciones. Como en el caso nuestro, que con la profe les estamos mostrando cómo va a ser el parcial. Entonces, estamos tratando de mostrar el modo, o sea, que la metodología quede ostensible, quede clara, quede mostrable. Entonces saben que no hay dobles sentidos ni malas intenciones, no va a haber un verdadero falso capcioso, porque los verdaderos falsos, como el ejemplo que les acabo de decir, es, bueno, es una obviedad, si lo entendiste, si lo leíste, lo vas a saber y como mucho te pediré un ejemplo o te pediré una fundamentación. Pero no es que les vamos a buscar la quinta pata al gato, porque no es nuestra intención. Ostensiblemente mostramos las reglas de juego. Bueno, ahí hay menos inferencia. Che, ¿qué va a tomar? No, ya saben qué vamos a tomar. Lo que tienen que hacer es estudiar, no inferir lo que vamos a tomar. Por eso, por ejemplo, hay una mayor ostensión cuando se quiere, ¿se acuerdan de pro, para y contra destinatario? Cuando queremos llegar a los paradestinatarios, necesitamos mostrar más nuestras intenciones, mostrar en qué los queremos convencer. En cambio, en el contradestinatario, no importa cuánto muestre yo, el otro va a inferir lo que quiere inferir. Si yo soy el gobierno y alguien está absolutamente en contra de mi gestión, aunque yo muestre las mejores intenciones, el otro va a deducir que, ¿qué habrá escondido? Detrás de esto, quién sabe qué, y viceversa. El contradestinatario, en general, no escucha la ostensión, digamos. Porque ya tiene prejuicios de por sí, ¿no?
porque su inferencia, claro, su implicatura, su inferencia está teñida, y a favor también, ¿eh? Ujú. Le creo todo lo que me dice porque, bueno, tienen ahí en el videíto eso que yo les contaba de mi hijo, que siempre me carga, digamos, porque ¿Cuál? se hace el serio, el más grande. Se hace Ah, el serio y me cuenta cualquier delirio y yo le digo, ¿en serio? Sí, qué sé yo, se mata de risa. En el fondo se mata de risa de mi confianza, no de la situación concreta. Pues yo le creo porque es él y él juega con eso, ¿no? Entonces, bueno, el pro-destinatario también. Siempre le creo buenas intenciones a alguien y te dice, no, qué sé yo, no sé, le están haciendo juicio a una persona por corrupción y sale a decir una pavada y si yo adhiero a esa persona digo, no, tiene razón lo que dijo, pobre, fue una campaña en su contra. Es lo mismo, digamos, en los dos casos hay prejuicio, tanto en el pro-destinatario como en el para-destinatario. Ahí se juega más la inferencia. En cambio, en el para-destinatario, el para-destinatario requiere más ostensión. Requiere más explicitación. ayer justamente estaba hablando con mi mamá, me estaba contando algo que opinó otra persona. Le digo, ¿pero por qué dijo eso? Y dice, no, la verdad que no sé, porque a mí cuando ya dicen 3 o 4 palabras típicas, ya no los escucho más. Lo dejo de escuchar, claro. Está muy bien. Está. Contradestinatario. Totalmente. Y aparte, esas 3 o 4 palabras típicas no son más que la ostensión de dónde estoy parado, ¿no? Lo que tu mamá dice, 3 o 4 palabras típicas. En realidad es la ostensión. Tengo que hablar de inclusión, tengo que hablar de tal y tal cosa. Claro, por ejemplo. Y ahí ya se termina la comunicación con él. Claro. Pero piensen en todo este bloque de lo que empezamos a hablar desde el comienzo hasta ahora, que la pragmática siempre es la situación comunicativa. Y en la situación comunicativa lo importante es quién está del otro lado, no tanto qué dice. Esa es la base. ¿Se acuerdan? Si alguien recuerda teoría 1 con Waslavic, lo habíamos visto. Lo importante es el vínculo, lo importante es la interacción en sí misma, no es eso no importa tanto. Es como nos juntamos a comer, no interesa el menú, interesa que nos juntamos. Siempre mi marido decía, cuando alguien le decía, y nos encontramos a tomar un café, y él decía, para mí cortado. Porque en realidad lo que hacía era contestarle literalmente a algo que era una implicatura en realidad. Tomamos un café, nos encontramos, nos reunimos, nos juntamos. Hoy por hoy es, che, juntémonos a unos mates. Yo me doy cuenta que siempre decía, juntémonos a tomar mate, y ahora me tengo que cuidar, porque claramente, o sea, tomar mate es Traete tu mate. imposible, digamos, ¿no? Claro, en cambio, bueno, o nos juntamos cada uno con su mate, y tenemos como que explicitar, como que hacer ostensión de, mirá, lo que te estoy diciendo es juntémonos. Antes no teníamos que hacer toda esa ostensión. Quedaba claro que, che, a ver cuándo nos tomamos unos mates o a ver cuándo nos tomamos un café, era a ver cuándo nos encontramos a charlar y a conversar. ¿Se entiende esto de lo pragmático? Entonces, en general, digamos, ¿y por qué las figuras retóricas que teníamos antes no son pragmáticas? Sí, profe, estaba bastante claro. Bueno, me alegra. Ahora lo que queda es repasar, chicos, es hacer ejercicios, júntense, digamos, para buscar ejemplos, pregúntense recíprocamente cosas. Eso es lo que les va a servir para mejorar. claro, para robustecer, para tenerlo claro, digamos.
En general los que trajeron dudas, o los que traen en general dudas, van bien. O sea, les va a ir bien en el examen, porque traen esas dudas típicas de quien está leyendo y salud. Y una vez aclaradas, van bien. El problema es que tenemos cada vez más gente callada, digamos. Y eso es lo que más nos preocupa con la profe, porque no sabemos si es que no tienen dudas o si es que no leyeron o vienen muy atrasados. Y la verdad, en una semana es difícil reponer. Igual hagan el intento porque por lo menos las preguntas del 1 al 4 van a ser muy sencillas para que al menos puedan regularizar la materia, digamos. Después veremos el tema de la promoción o no en algunos casos, pero igual casi todos vienen bien, ¿no? Con el afiche, o sea, nadie tiene menos de 7 o hay un par, Creo ¿no? que hay solo un grupo acá. Claro. No sé si es acá o a la noche. Pero, Pero sí, digamos, en existen general todos en nadie está en situación. riesgo de desaprobación de la materia, que es lo importante, digamos. Así es. Bueno, vamos entonces con la contraseña de salida, si no hay más dudas, chicos. ¿Qué me queda de los principios de cooperación, de la ostensión, de la inferencia, de las implicaturas? Algo que rescaten de todo lo que vimos hoy y nos quedamos leyendo por si dicen alguna cosa incorrecta, digamos. Sí, en coherencia, por favor. Bueno, una de las imágenes que compartimos, por ejemplo, de ironía, era de esa página. Así que Claro. sí. De hecho, van a encontrar muchas metáforas. Sí, muchas. Figuras en general, o sea, en general cuando hay un recurso sofisticado, sea publicitario político o publicitario de productos, siempre en general hay figuras retóricas de la imagen, del mito, del texto. Así es. Bueno, nos quedamos entonces leyendo si no hay más dudas, chicos. Tengan buena semana. Recuerden que 8:30 van a recibir al correo que tienen en el miel, así que si alguien nunca recibió nada del miel de parte nuestra, nada, chequéenlo ese correo, pues lo van a recibir ahí y como decía la profe, no vamos a tener mucho tiempo, así que traten de estar 1:30 en punto, por ahí nosotras nos demoramos 2-3 minutos, digamos, puede ser menos 25 que lo reciban, igual va a ser X tiempo desde el momento que lo recibieron, Claro. pero traten de estar atentos al miel y cualquier cosa nos escriben al propio miel, ¿sí? Lo enviaremos por Gracias, miel. profe. Buena semana. Es todo porque me confundió lo de correo, pensé que era el Sí. @unlame. No, por la miel. No, el miel, o sea, el correo que La tienen en... mensajería de miel, por ahí lo voy a Claro. pasar. No, digo porque Va a por ahí llegar. alguno me ha pasado en algún final, por ejemplo, mandarle a alguien un correo de miel que no está usando y sonamos, digamos. Sí, si uno los contacta aparte, sí. Bueno, Gianluca, hoy la primera vez que te veo, se ve que o no tenías dudas o no habías leído, no sé. Bueno, nos quedamos entonces con la contraseña de salida, chicos. Que anden bien. Buena semana. Muchas Nos gracias, vemos, profes, chicos. igualmente. Suerte. Chao. Chau, Vero, hasta la noche. Chao, Gaby.